Bueno amigos, y como ya les habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Elizabeth Hassin, quien nos va a hablar un tema bastante interesante. Yo creo que ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hola. Ok, o sea, señores, yo no me veo, perdón, la digitalización a veces hace cosas que uno no sabe si está o no está, pero ya por fin tenemos aquí con nosotros a Elizabeth Hassin. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Gracias a mi hermana Lara por permitirme compartir con ustedes un ratito por la mañana, un poco descricajada, digamos, por el horario, pero feliz de estar con ustedes y poder compartir un poquito sobre este tema tan interesante. Bueno, Elizabeth, si todas las mujeres amaneciéramos así de cricajadas, eso sería un éxito. Esa es la fórmula. Yo no creo que esa palabra de cricajada aplique en este caso, porque la verdad es que estás hermosa. Gracias de verdad por acompañarnos. Lara está en una asignación especial y nos encanta y nos apasiona conversar sobre este tema, sobre el Museo de las Casas Reales, este gran patrimonio que tenemos aquí en República Dominicana. Así es. Y cómo vemos que ahora el tema cultural se está abrazando, cuidando, respetando y sobre todo honrando. Así es, así es. Y quisiera iniciar tocando un punto, ese tema que tú acabas de decir, que es muy importante hacer hincapié que esta nueva gestión que tenemos en cultura ahora mismo, encabezada por nuestra ministra, la profesora Carmen Heredia, ayer en una reunión que tuvimos con los empleados que se están reintegrando a sus labores normales, digamos, luego del tema bueno, todavía estamos en la pandemia, pero ya lo estamos integrando. Les comentaba que realmente para nosotros es un lujo tener una ministra como Carmen Heredia, que no solamente se preocupa, sino que ama, o sea, de una manera increíble lo que es el patrimonio cultural, lo que es la cultura y lo que es el Museo de las Casas Reales. Y aparte de la ministra, tenemos también a Gamal Michelén, el arquitecto Gamal Michelén, que es en mi caso, ¿no? Mi viceministro, perdón, de Patrimonio Cultural, y una persona como el licenciado Carlos Andújar, que es el director general de los museos. Para nosotros es un privilegio. Yo creo que vamos muy bien. En el tema cultural vamos muy bien, muy bien. Tú sabes que, Elizabeth, justamente cuando comenzamos a mirar, porque había una gran expectativa, ¿quiénes van a ser las personas nombradas justamente? ¿Quiénes van a ser los dolientes del tema del arte y la cultura de República Dominicana? Y lo que hemos visto hasta ahora, tal y como dices, nos ha gustado, porque son personas que desde sus posiciones anteriores han dado el corazón por el arte de la República Dominicana y sabemos que lo que va a ocurrir ahora va a ser con visión, vamos a hacer las cosas bien porque tenemos que rescatar lo nuestro. Cuéntanos, ¿qué se está haciendo desde el Museo de las Casas Reales? Bueno, realmente como te dije ahorita, con el tema de la pandemia, nosotros teníamos un calendario. El museo tenía un calendario, ¿no? Yo soy en el puesto que estoy, soy nueva, soy la directora ahora, pero realmente yo tenía 20 años siendo la subdirectora del museo. Y nosotros teníamos calendarizado una agenda en cuanto a exposiciones temporales. Teníamos el año completo agendado. Obviamente se tuvo que cancelar todo. Ahora estamos dando inicio de nuevo a lo que es la adecuación del museo. Y, o sea, estuvo cerrado mucho tiempo, entrenando a la empleomanía con el tema del protocolo, con una gestión nueva. Estamos trabajando con una gestión nueva, no solamente desde el museo, porque nosotros nos regimos por el Ministerio de Cultura y por las normas de ellos, ¿no? O sea, estamos comenzando de nuevo, pero ya increíblemente en menos de un mes tenemos muchos proyectos que estamos esperando poder llevarles a la ciudadanía, ¿no? Y en este sentido, Elizabeth, como patrimonio de República Dominicana, el museo, y hablas de proyectos, pensamos en el COVID, ¿qué cosas innovadoras, y ahora, y te felicito la verdad por el ascenso,
porque de subdirectora a ser directora definitivamente es como ahora lo voy a hacer como lo quiero hacer y voy a explotar esa visión y esos deseos. Es algo no que sé tengo que las manos atadas, no tengo las manos atadas para seguir haciendo. Sí, luego de 20 años también. Y tú Exacto. sabes, realmente yo soy abogada o sea, yo soy abogada, yo soy doctora en Derecho, ¿cierto? Y cuando entré al Museo de las Casas Reales como subdirectora, dejé a un lado la carrera de Derecho y estaba un poco como reacia. Yo decía, Dios mío, de abogada a museo, a cultura. Entré de la mano en esa época del primer ministro, en esa época era secretario de Cultura, Tony Raful. Y, y qué te digo, me enamoré perdidamente. O sea, realmente es un privilegio trabajar en el Museo de las Casas Reales. Ahora, como tú dices, es más fácil para mí llevar a cabo ciertas ideas, proyectos, obviamente siempre con el apoyo y con el aval del Ministerio de Cultura. Tú sabes que justamente cuando Neren mencionó lo del COVID con los proyectos nuevos que se tienen, Elizabeth, uno diría, pero ¿cuáles proyectos se pueden sacar en medio de una pandemia? Pero hemos visto que hay muchas cosas que se pueden hacer. Existe dentro de esos, quizás una orejita que tú nos vayas a dar, llevar este museo a una virtualidad, aunque yo sé que lo mágico tiene que ser presenciarlo, que la gente lo pueda ver, que se sienta como que si estuviera en esa época, justamente la época colonial, que estuviera en una película de época, transitar por las calles y entrar al museo, pero hemos visto cómo algunas entidades o instituciones, quizás hasta las mismas playas, lo han llevado a un 360 de fotográfico, lo han llevado a una manera digital que tú descargas una aplicación y te sientes como que si estás allá. ¿Han tenido en eso en mente? Sí, precisamente ayer hablaba con Lara del tema de un proyecto que tiene, de un proyecto de una plataforma virtual, digital, que tiene el BIT de museos. Eh, y eso puede aplicar no solamente tanto a lo que son las exposiciones permanentes, o sea, las piezas de colección permanentes del museo, sino también a las exposiciones. Tú sabes que nosotros, como te dije ahorita, tenemos una sala de exposiciones eh, de exposiciones de arte. Y estamos en eso, obviamente. También estamos con el tema de calendarizando de nuevo exposiciones en la sala y viendo, a ver, recuerda que todavía no hemos abierto al público. Ayer precisamente comenzamos a implementar el tema del protocolo para empezar a recibir visitas. Estamos también pautando reuniones con los tour operadores para conversar con ellos de que aun cuando nosotros tenemos nuestro propio protocolo, ¿cierto? Para recibir gente, recibir visitas, recibir turismo, necesitamos que ellos nos planteen también a nosotros cuáles son los protocolos de ellos. Ya no podemos recibir en un tour a 100 personas, sino que ellos tienen que adecuarse a los nuevos tiempos. Pero sí tenemos proyectos y sí estamos tratando de ver conjuntamente con el ministerio cómo llevamos, porque ya está digitalizado, el museo está digitalizado, o sea, todas las salas, todo está digitalizado, pero llevarlo al público y educar, porque tú sabes muy bien que es muy difícil para nosotros los dominicanos el tema de visitar una exposición o de visitar un museo digitalmente, como que a nosotros se nos hace como un poco difícil eso. Pero ahora también con el tema de los colegios que están recibiendo clases online y recibimos muchos colegios en el museo normalmente, yo creo que va a ser un éxito el tema de las visitas virtuales. Esperamos abrir próximamente. Estamos esperando la decisión definitiva no es una decisión nuestra, es del Ministerio de Cultura con las demás autoridades, pero sí está eso en proyecto y tú sabes que el museo también se hacen películas allá. Ahora tenemos en proyecto, no nosotros, obviamente, un productor, una película de la colonia muy interesante y estamos en eso. Ahora mismo estamos enfocados en la adecuación del museo. Estuvo mucho tiempo cerrado, eso conlleva un protocolo de limpieza, de higiene, de preparación de los empleados a una nueva rutina que ellos no están acostumbrados. Si a unos les es difícil, imagínate tú,
Imagínate ellos que tienen que estar desde por la mañana hasta la tarde con mascarilla, tratando con turistas, con visitas, etcétera. ¿Sabes qué, Elizabeth? Yo estoy muy contenta porque aparte de la magia que tiene la zona colonial, es una magia. Eso es Es algo que una no magia. podemos despintarlo, cada rincón, cada cosa que se pise, e incluso mirar el cuidado que ha tenido esta gestión del presidente Luis Abinader con la zona colonial. Sabemos también que vamos a ver en los próximos meses, los próximos años, un despertar bastante hermoso con el tema de la zona colonial. Me encanta el tema de la producción de las películas. Sabemos que la industria del cine aquí en República Dominicana también ya Ahí, está a otro nivel. ahí va mi pregunta, Nere, para luego de la pausa. Ojalá que Nere no me la robe, Elizabeth. Mira, ahora mismo estaba yo en el grupo No se levantando. la robe, no se la robe. Elizabeth, ayúdame. Mira cómo, porque él sabía por dónde yo venía. No, de verdad, porque no, no, y la voy a hacer para irnos a la pausa, Elizabeth. Dale, Porque, dila. oye, ¿qué pasa? Nosotros, justamente como patrimonio cultural, también se hace de la idea de que muchas personas dirán, bueno, es muy difícil accesar quizá para utilizarlo como locación para una filmación, ya sea de un comercial, para la filmación de una película, la filmación de un videoclip. ¿Cuáles oportunidades se va a tener en ese aspecto, Elizabeth? Y también cuáles son esos proyectos que se tienen, no solamente desde el Ministerio de Cultura, sino ustedes también en el Museo de las Casas Reales, para fomentar esa educación cultural a nuestra ciudadanía. Sabemos que los dominicanos, como tú bien mencionabas, no es como, ok, dentro de mis proyectos que voy a la zona colonial, voy a visitar todos los museos, a educarme, a conocer un poco más de esto. Si hay si hay algunos proyectos que se tengan para promocionar eso y fomentar la cultura. Todo eso nos lo vas a responder, Elizabeth. Te vamos a sacar el jugo, nos vamos a aprovechar que Lara te mandó, se fue a su asignación especial y nosotros nos vamos a aprovechar aquí. Vamos a una pausa y cuando regresemos más aquí en Contraportada. 103.7 Contraportada Radio. La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Banco BHD León. ¿Te has preguntado cómo puedes llegar a ser el profesional que sueñas? En Fundapec te damos el apoyo. Edúcate, supérate y destácate durante toda tu vida con nuestras facilidades de financiamiento para tu desarrollo profesional. Conoce más en fundapec.edu.do. Contraportada Radio. Continuamos aquí en Contraportada Radio. Yo me le adelanté a Nere para poder hacer mi pregunta que tiene que ver con el cine y también ese fomento o esa promoción a lo cultural, a nosotros consumir lo nuestro, porque vamos a otros países y queremos ir a todos los museos de otros países, pero no aprovechamos lo de nuestro país. Así es. Cuéntanos. Bueno, mira, en cuanto al tema del cine y de las filmaciones y películas, obviamente nosotros recibimos muchas solicitudes, ¿cierto? Pero todas esas solicitudes, aun cuando primero se dirigen a nosotros a ver para que poder ver el espacio y ver en qué lo pueden aprovechar, todo eso está regido y autorizado siempre por el Ministerio de Cultura y obviamente tienen que tener el aval de la Dirección General de Cine, ¿cierto? Tenemos muchas propuestas para este año. Todo eso ya cae, como te dije, en mano de la decisión que debe tomar si procede o no esa película o ese film dentro del museo. Eso lleva ciertos requisitos, eso lleva ciertas normativas, pero sí se está apoyando y se está apoyando mucho el cine. En el museo siempre y en en las anteriores gestiones de cultura se ha apoyado mucho el cine con lo que es la edificación del Museo de las Casas Reales, que óyeme, valga decir que uno de los edificios más buscados por los productores. Es una cosa increíble, increíble. O sea, es una cosa que eso es
siempre, todas las películas que tengan que ver con la época colonial, siempre buscan el museo. En cuanto al tema que dijiste de educación, para nosotros es muy importante, sobre todo en este momento. Siempre hemos recibido muchos colegios, siempre, pero notábamos que iban como por ir, lo tenían en su agenda, los colegios siempre los llevan y eso, pero no iban con un propósito, ni iban con una base. Ahora mismo nosotros dentro del museo tenemos un nuevo, tenemos una subdirectora, digamos, una encargada de lo que es la unidad educativa, que está trabajando en proyectos para los colegios y para los centros educativos, con el propósito de ya cuando lleguen allá al museo, lleguen con una base, porque eso es muy importante. Cuando hablamos de patrimonio cultural y de la herencia cultural, nosotros no le estamos dando a las futuras generaciones la oportunidad de entender lo importante que son los monumentos históricos y nuestra herencia cultural. Esa es nuestra identidad. Y ahí es que entra esa unidad educativa a preparar proyectos y a preparar a esos estudiantes mediante los profesores, obviamente, para cuando lleguen allá al museo, para que sea más fácil entender. Estamos muy contentísimos, Elizabeth, de poder compartir este tiempo y mirar que definitivamente el Museo de las Casas Reales de la Zona Colonial está en muy buenas manos, que vienen Gracias. cosas muy buenas, que todos los sectores, el sector, la industria del cine, el sector educativo, el sector turismo, en este plan que ustedes están ya me imagino que armando, tienen casi armado, todos los sectores están contemplados ahí. La apertura viene pronto. Yo estoy loca por saber cuándo es esa apertura porque pudiera hacer ese viaje con mi familia, con mis hijos, apreciar verdaderamente lo nuestro. Como debe ser. Es un tema muy importante que hemos nuestra identidad. Nuestra identidad, que los dominicanos hemos comenzado a valorar las cosas que nosotros tenemos a través del turismo interno. Vemos como mucha gente se ha animado y están conociendo lugares de su país que nunca conocían y tienen 40 y pico de años a lo mejor. Yo soy una de ellas, que me falta mucho por conocer de mi país. Y como decía Kelvin, no tenemos que irnos a otros países y matarnos por entrar al museo de tal sitio, sino de el Museo de las Casas Reales. Por ejemplo, yo fui... Eso es algo mío y me tiro mi foto y la subo en mis perfiles y digo, wow, qué belleza, para demostrarle al mundo que nosotros, que en República Dominicana definitivamente lo tenemos todo. Así es. Por ejemplo, yo fui al Museo de Nueva York de Ciencias Naturales y me estaba volviendo loco, qué sé yo cuánto, y después yo dije, ven acá, pero a mí me llevaban cuando chiquito, ahí donde se hacía la feria del libro, y ahí uno iba a todos los museos y podía también conocer y aportar. Lo que pasa es que, y gracias a Dios, como bien decía Nere, que la pandemia nos está volviendo a enamorarnos de lo nuestro, a consumir lo nuestro. Como no tenemos esa apertura, bueno, la tenemos, pero no todo el mundo quiere arriesgarse tampoco sin necesidad, al menos que sea algo muy, muy estricto de viajar y turistear, pues entonces lo hacemos aquí, lo hacemos local, consumir lo nuestro, ir a la zona colonial y revivir eso, que como tú bien decías, Elizabeth, las personas se mueren cuando tienen que hacer alguna película de época, venir a nuestro país a hacerlo. Muchos de los cubanos, sobre todo, que quizás... una vez yo tuve la oportunidad de entrevistar a Lili Estefan hace muchos años, y cuando yo le dije que yo era dominicano, me dijo, ay, yo amo los dominicanos, me encanta su malecón, me encanta su zona colonial porque me recuerda tanto a mi Cuba, que por eso amo tanto a Santo Domingo. O sea que la verdad... Bueno, ahora hay una película sobre Cuba, que es aquí que se va a filmar. Bueno. República Dominicana es hermosa y qué bueno que podamos tener esta apertura en todo. Y les aseguro, le puedo asegurar que cuando ya se dé formalmente la apertura de los museos, sobre todo en la zona colonial, pueden asistir sin ningún miedo porque estamos trabajando en todos los protocolos para proteger a los visitantes y obviamente a nuestros colaboradores del museo, pero estamos trabajando en eso y
y el Ministerio de Cultura y conjuntamente con el Museo de las Casas Reales tienen muchísimos proyectos que yo sé que les va a encantar. Muchísimas gracias, Elizabeth, por haber dedicado este tiempo a nosotros, a todos los oyentes y pudiéramos decir, no televidentes, pero sí digitalvidentes, porque Así estamos mismo a es. través de YouTube y estamos a través de Facebook, que están siguiéndonos en esta entrevista. Gracias, gracias, porque sabemos que lo que estás haciendo y lo que vas a hacer es con todo el amor para Así es. resaltando nuestra dominicanidad, lo que somos, nuestra cultura. Así que gracias por acompañarnos. Todas las novedades que tengan del Museo de las Casas Reales, puedes venir a Contraportada y anunciárnosla, y si Dios lo permite, pronto nos veremos allá. Así será. Un abrazo y muchísimas gracias. Y un beso a Lara, me la saludan. Ella está escuchando, Elizabeth. Ella Bueno, pues Lara, mi hermana, te quiero mucho. Bueno, Elizabeth, gracias, de verdad. Aquí está tu casa, Contraportada Radio. Señores, Gracias a ti. Cuando regresemos, seguimos hablando de la covidianidad y ya está con nosotros el doctor Eddie Pérez Ten, que de la Escuela de Medicina de OIM, para hablar sobre los retos de la educación universitaria en estos tiempos y del papel de las escuelas de medicina en el desarrollo de la sociedad dominicana. Oigan bien, nadie se mueva, nadie, pero absolutamente nadie se mueva. Vamos en unos minutitos, mire, en breve estamos aquí en Contraportada Radio. Ya regresamos. 103.7 Contraportada Radio. En Unit pensamos que no todas las personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre. Para cada una tenemos Por lo que conduces, el primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. Y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. Descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro Por lo que conduces en unit.com.do. Menos kilómetros, más ahorro. Unit es filial del Grupo Universal. Porque queremos volver a vivir mejor la vida, en estos momentos lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones bancarias de forma segura a través de los canales digitales del Popular, Internet Banking, App Popular, Te Pago y Telebanco Popular. Y quédate tranquilo en casa, porque estamos a tu lado siempre. Banco Popular, a tu lado siempre. 103.7 La actualidad socioeconómica, los negocios, la política, de la mano de los protagonistas de las historias. Contraportada Radio. Y como le decíamos, antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros aquí el doctor Eddie Pérez, que nos va a estar hablando, que es el director de la Escuela de Medicina de la OIM, y estará hablándonos sobre el papel de las escuelas de medicina y retos de la educación en estos tiempos, sobre todo de la covidianidad, donde nos estamos ya adaptando a todo esto, lo nuevo. ¿Cómo sería ese reto? Tengo algunos amigos, sobre todo que estudian medicina, doctor, y a veces le digo, ¿y cómo son sus clases? Como ustedes tienen que tomar esas prácticas, ¿cómo lo van a hacer? No lo pueden hacer de manera digital, no lo pueden hacer de manera remota. ¿Cómo será esto? Buenos días y bienvenido a Contraportada Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran placer estar con ustedes. No sé si me escucha. Sí, lo escuchamos bien, lo escuchamos bien. Lo escuchamos perfectamente, doctor. Y nos encanta tener doctores aquí en el espacio. Bien, como decías, entendemos que existen los retos de la educación médica ahora. Precisamente son esas plataformas virtuales que hemos tenido que ir adaptándonos a esta nueva forma de vida, más que normalidad, una nueva forma de vida que hemos estado teniendo que adaptarnos rápidamente los seres humanos, y la educación no queda atrás. Nosotros hemos tenido que incurrir en plataformas virtuales para poder continuar con la enseñanza médica. En nuestra escuela, por ejemplo, de medicina, OIMED, que ha tenido que incurrir en esas plataformas, en ese tipo de simulaciones virtuales. Y obviamente es más difícil todavía cuando es una
carrera como la carrera de medicina, que necesita del paciente, que necesita una interacción médico-paciente, vamos a decirlo así, constante. Y es uno de los retos que tenemos. Vamos a ver cómo formamos ese modelo híbrido, que es plataformas virtuales y semipresenciales. Y es una de las cosas que estamos haciendo ahora como decía, en la Escuela de Medicina y en otras escuelas de medicina del país, y sobre todo apostando a la prevención, en tratando de que nuestros estudiantes vayan a las comunidades y se haga un rastreo de contactos y ellos aprendan de lo que es precisamente mitigar el impacto de la enfermedad desde la comunidad para evitar que haya contagios de esta enfermedad y por ende que haya más morbilidad o mayor mortalidad que se produce por el COVID-19 a medida que hay más contacto, sobre todo de gente que es vulnerable a la enfermedad. Doctor, la Escuela de Medicina de la OIM, mis respetos, la verdad para ustedes, tiene años dándonos pinceladas de innovación, de visión y mirar justamente este momento. Yo me engranojo y ha sido un día como muy emotivo porque justamente mirando el momento que estamos hoy y los desafíos que tiene la medicina, ustedes tienen años justamente contemplando este momento que no sabían probablemente que iba a llegar tan rápido. Y de hecho las inversiones que sé que tiene la Escuela de Medicina justo aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el centro de la ciudad, cuéntenos cómo esa visión y cómo esos planes ustedes lo están llevando en este momento. Me imagino que ahora un poquito de manera más acelerada. Fíjate, interesante lo que acabas de decir, sobre todo porque nosotros tuvimos una reunión por Zoom, por esta misma plataforma, con la primera cohorte, nuestros estudiantes de la primera cohorte que fueron egresados en noviembre del año pasado. Y precisamente nos da mucha satisfacción siempre hablar de eso, porque ellos decían, bueno, mira, nosotros salimos, vamos a decir así, preparados para una enfermedad, para una pandemia, para un fenómeno como el que está pasando ahora a nivel mundial y nosotros también a nivel local. Es una de las cosas que nosotros también, sin pensarlo, porque nadie podía esperar una pandemia y un fenómeno como el que está pasando ahora, pero el currículum fue hecho precisamente pensando en formar médicos, no solamente con ciencias básicas y con ciencias clínicas, sino médicos para la parte comunitaria y la parte de investigación. Entonces, eso favorece, o sea, una de las cosas que nosotros hemos estado propugnando en nuestros egresados es precisamente la importancia que tiene la prevención a nivel comunitario, ese primer momento en la comunidad que es precisamente donde se evita que las personas puedan pasar a segundo y tercer nivel de atención, y ahí es que se hace el trabajo. Si nosotros tuviéramos un trabajo más fuerte en lo que es atención primaria, no tuviéramos tantos enfermos en el segundo y tercer nivel, y además tuviera la gran mayoría, como se sabe, la gran mayoría de los eventos de salud, los eventos, procesos de salud, enfermedad, se resuelven en el primer nivel. Entonces, para nosotros sigue siendo muy importante que el egresado entienda esa parte de atención primaria, que es la parte aparentemente, y fíjate que es lo que nos está diciendo esta pandemia, que es donde más vamos a tener que enfocar, es en la parte de prevención, en ese rastreo de contactos, y nuestra universidad tiene un currículum integrado con un desarrollo del componente comunitario importante. 5 de los 6 años de la carrera es un individuo que está en contacto con la comunidad, con esos líderes comunitarios, y ahora precisamente las personas que están cursando en nuestra escuela van a tener la oportunidad de entrar en un proyecto con la comunidad de Guachupita, que es para el rastreo de contactos y para la prevención de contactos de COVID-19, lo cual será una experiencia única, que posiblemente ellos serán los que van a tener que socializar ese conocimiento en las generaciones que vienen, porque esperamos que una pandemia no vuelva hasta dentro de 100 años otra vez. Bueno, doctor, la verdad es que ojalá que lo que usted dice sea escuchado, pero definitivamente el mundo cambió y el mundo de la medicina hoy entiende que tiene que estar más preparado, sobre todo en países como nuestro, que como usted dice, no le prestamos atención en cuanto al tema de salud con esa atención primaria, que hoy de manera acelerada tiene que rescatarse con una visión completamente diferente, y esa vocación de servicio que tiene cada médico, como usted dice, cómo están formando los médicos de la Escuela de Medicina de la Universidad OIM,
He conocido algunos de los programas y de las presentaciones que ustedes nos han brindado como público en las actividades, por ejemplo, de ENTEP, que ahí despertó mi interés y ahí pude ver, wow, pero la Escuela de Medicina de la OIM, yo diría que es una de las que está más adelantada en República Dominicana, para no quitarle méritos a otra en cuanto a innovación, a visión, y tienen años justamente mirando esta parte. Usted hablaba de que van a hacer una labor social ahora mismo con estudiantes de medicina o ya con médicos, porque son casi médicos. Pero son estudiantes de medicina. Nosotros siempre le decimos doctor desde el primer cuatrimestre que están con nosotros. Se pasan 6 años con nosotros, se hace una formación integrada en lo que es la parte básica, con la parte clínica. Hay mucha simulación, hay mucha interacción con la comunidad, como te había dicho, y sobre todo hay un componente de salud pública importante, porque nuestros egresados, nosotros queremos que no solamente entiendan la parte asistencial, sino también todo lo que tiene que ver con el manejo de la salud, no solamente a nivel de prevención, sino también los aspectos administrativos de salud. La parte de comunidad, ganamos un grant ahora mismo que va para la comunidad, un grant que es compartido con la empresa Two Oceans in Health, y vamos a tratar de ir a la comunidad y hacer lo que tú bien habías dicho anteriormente, y te agradezco que lo hayas mencionado, lo de MTech. Cuando nosotros comenzamos a hablar de telemedicina en MTech hace unos años, la gente decía, pero ¿cómo esta gente está pensando en telemedicina? ¿Con qué se come eso? Exactamente. Por eso es que ustedes tienen años preparándose para algo que hoy nosotros ahora lo entendemos, pero ustedes tenían la visión. Cuando yo llegué al país en el 2009, que vine graduado de doctor en salud global, la gente me preguntaba eso, ¿y qué significa eso, salud global? Fíjate, ahora que lo estamos viviendo, 11 años después, ha comenzado la gente a entender, y creo que también es parte de lo que nosotros hemos hecho en la escuela de medicina, que es hacer entender que hay cosas que hay que ir a la vanguardia. Por ejemplo, esa telemedicina que nosotros hablábamos, es lo que se está usando ahora, no solamente para nivel asistencial. Ahora muchos médicos, como ustedes lo saben, están atendiendo por telemedicina para prevenir lo que podría ser una infección por COVID-19, pero también es una de las cosas que nosotros estamos aupando desde hace más de 5 años, y que ahora, fíjense cómo se está tratando de integrar en la currícula de las escuelas de medicina lo que es la telemedicina. Entonces, son cosas que uno entiende que la escuela ha ido poniendo su granito de arena. Fíjense que nosotros fuimos los primeros también que introdujo la escuela lo que es el concepto de simulación médica y un laboratorio de simulación. Ya todas las escuelas lo tienen, pero fuimos nosotros los pioneros en eso, y entendemos que vamos a seguir siendo pioneros, porque una de las cosas que queremos es que nuestros estudiantes y nuestros egresados piensen en cómo debe pensar un médico del siglo XXI. Un médico que sepa lo que es una alianza estratégica con una institución que también hace investigación, como es la empresa Two Oceans in Health, que sepa lo que es la telemedicina, que sepa cómo se trata a un paciente por telemedicina, pero que también sepa cómo se le cobra a un paciente por telemedicina, que es algo que también debemos aprender, cómo se factura, cómo se puede integrar lo que es la seguridad social a la telemedicina, que son las cosas que hacen sostenible el sistema, y que debe también un egresado de medicina y un médico del siglo XXI aprender en estos tiempos. Bueno, yo estoy viendo como una formación totalmente integral, que la gente pueda manejar lo administrativo, como pueda manejar lo que tiene que ver la ejecución, la estrategia, todo lo que conlleva crear ese profesional de una manera integral, como bien mencionas, Eddie. Y quería saber, hablando de lo de la telemedicina, porque hemos venido hablando mucho sobre esto, ¿cómo está República Dominicana aceptando esta nueva modalidad? No le queda de otras a mucho, hay otras personas que aún insisten, sobre todo, y hay muchos doctores que tienen todavía sus consultas abiertas al público de manera presencial, pero ¿cómo lo está asumiendo República Dominicana? ¿Crees tú que la generación, no solamente la generación que viene ahora, sino la que ya está, estos doctores que están establecidos, han podido hacer el switch o han hecho resistencia al cambio? Una gran pregunta la que acabas de hacer. Yo creo que una de las cosas que hemos insistido en las intervenciones que hemos tenido es que nosotros dimos un salto del 2020 al 2030. O sea, nosotros lo que estamos haciendo ahora se suponía que iba a durar 10 años para poder hacerlo.
y hemos tenido que rápidamente adaptarnos a situaciones que no han sido fáciles, sobre todo dependiendo de la generación. Si tú te ves, por ejemplo, con un paciente que tiene ya más de 50 años, que es la generación nuestra, por ejemplo, la generación nuestra ha tenido que adaptarse a muchos cambios bruscos y adaptarse y entender plataformas virtuales. Y no hay dudas de que la medicina, por ejemplo, la parte asistencial, es una de las cosas que más ha tenido que renovarse y tratar de que el paciente y el mismo médico entienda de que es una realidad y de que va a ser posiblemente el futuro de lo que va a ser la relación médico-paciente, posiblemente más de un 80%. Eso también tiene que entenderlo el estudiante y tiene que entenderlo el paciente dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, hay especialidades que no han sufrido tanto. Fíjate, una de las cosas que nosotros hemos visto, los psiquiatras, por ejemplo, los psicólogos, en parte la telemedicina ha podido llegar y ha podido hacer un espacio entre ellos que ha seguido siendo no tan abrupto o quizás menos traumático que lo que ha sido, por ejemplo, las especialidades como cirugía, ¿tú entiendes? Y las otras especialidades que tienen que ver más con una relación directa con el paciente. Pero son cosas que hay que ir aprendiendo, son cosas que hay que ir entendiendo. Por ejemplo, yo aprendo mucho de mis estudiantes y tengo que decirlo, porque la virtualidad ha sido más entendida por las generaciones más jóvenes que por las generaciones que ya tienen más tiempo. Y estos jóvenes, yo quiero que tú los veas cómo se desplazan y cómo pueden hacer estudios virtuales, cómo pueden hacer prácticas virtuales, que realmente es sorprendente cómo se han podido adaptar a esta nueva tecnología. Yo creo que la telemedicina llegó para quedarse. Es algo que tenemos que entender, lo vuelvo y repito, que se va indefectiblemente a entrar dentro de la currícula de todas las escuelas de medicina y vamos a seguir apostando a ella porque es de la única manera que tú vas a poder lograr en un primer lugar impactar la enfermedad, una enfermedad como esta que es sumamente contagiosa. Y la otra cosa es también todo lo que significa el tú poder llegar a lugares lejanos que no vas a poder llegar de otra forma que no sea la telemedicina. En zonas rurales, por ejemplo, donde tú tengas que llegar a algunos sitios y que tú puedas entrenar gente en las comunidades para que un especialista que está de este lado pueda ir guiando a esos promotores de salud o a esos médicos de familia para que puedan resolver un problema que no necesariamente tiene que llegar a las grandes ciudades, sino resolverlo in situ en el lugar donde ocurren esos eventos. Doctor, y una última pregunta bueno, no sé si Nere tiene otra después de la mía. Yo soy muy fan de Grey's Anatomy. Me gusta mucho esta serie. Es como lo más cercano a la realidad, quizás lo que viven los doctores en quirófanos, en emergencia y todo lo demás. Pero algo me llama mucho la atención y es esa hambre y esa sed de investigación, de conocer un poco más de la enfermedad, de conocer un poco más de eso nuevo que está saliendo y cuál sería el tratamiento más adecuado, no solamente por lo que ya está establecido. Existe o se está creando una generación, usted como docente se está creando una generación en nuestro país de jóvenes que amen esta investigación, que quieran destacarse no solamente porque voy a ser un buen cirujano, cardiólogo, voy a ser un buen pediatra, obstetra, sino que también voy a ser una persona que dentro de mi especialidad me voy a desarrollar en esa investigación para ir más allá, en la prevención y también en curar dicha enfermedad. Sin dudas, es uno de los valores que se resalta, por ejemplo, en nuestra escuela de medicina, en OIMED, es precisamente el pensamiento crítico. O sea, si hay algo que nosotros podemos decir que quisiéramos cambiar en las nuevas generaciones, es ese paradigma no solamente asistencial, sino que venga con un pensamiento crítico, que el médico se convierta en no solamente un investigador de una entidad específica, sino de otras cosas que también son parte importante de lo que es el ambiente donde se van desenvolviendo. O sea, tú tienes que aprender que cuando tú llegas a una comunidad, tú tienes que investigar cuáles son las enfermedades más prevalentes, cuáles son las enfermedades más prevalentes que hay en el país, por ejemplo, y qué ha hecho que esas enfermedades, por ejemplo, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, siga siendo un problema de hace más de 20 años.
Por ejemplo, el Yo creo dengue, que sabemos que para cada época viene y afecta. Entonces, ¿qué se está preparando para ello antes de que afecte? Por ejemplo, eso es un gran ejemplo que tú has puesto ahora, que es el dengue, la malaria, que son enfermedades endémicas aquí y que uno tiene que entender primero cómo se previene, después cómo se trata y además de eso, cómo tú vas a preparar la comunidad. Eso es muy importante. O sea, el médico tiene que ver que la preparación de la comunidad es parte también de lo que es su entrenamiento. O sea, tú vas a tener un entrenamiento en lo que es cirugía, tú vas a tener entrenamiento en lo que es medicina interna, ¿no entiendes? En pediatría, ginecobstetricia, pero también tú vas a tener que ver cómo todas esas entidades que tú la ves en los hospitales se pudieran prevenir en una gran parte en esa comunidad. Es uno de los grandes retos que tenemos, ese pensamiento crítico en el médico, que no sea un pensamiento de memoria, que no sea solamente tú tratar de entender lo que son los aspectos básicos, los aspectos clínicos, sino también ese deseo, esa curiosidad, despertarle en el médico de investigación y de nosotros venir con nuestra propia data, que tanta falta hace que nuestra propia data sea la que rija lo que son las acciones de salud en nuestro país. Doctor, muy agradecidos y contentos de que usted haya aceptado esta invitación para venir a hablar de este tema tan importante que es la medicina y cómo aquí en República Dominicana, desde las escuelas, en este caso la Escuela de Medicina de la Universidad OIM, se está trabajando para que podamos tener cada ciudadano una mejor salud y cómo se le está prestando atención a esos sectores de atención primaria, lo que está haciendo, porque yo creo que también usted nos dio una saboreadita de lo que se puede hacer desde la comunidad médica. Así que gracias, doctor, tenemos un futuro hermoso, así lo creemos y sabemos que República Dominicana va a estar siempre a la vanguardia, innovando, porque justamente escuelas como las de ustedes, que no es ahora, es desde hace mucho tiempo que vienen ya con esa visión, van a poder materializar ya de manera directa muchas de estas iniciativas. Y este tema de la educación primaria también veo que ustedes están abordándolo e involucrándose en ello. Así que gracias por venir, por estar aquí con nosotros y que tengan un feliz día. Gran placer estar con ustedes. Hasta luego.